Es un gusto estar en el Foro Automotor AMDA. AMDA siempre ha tenido el presente compromiso de tener una excelente relación con la pluralidad política que está en el Poder Legislativo Federal. No es una noticia que AMDA ha cultivado en los últimos años relaciones con todas las fuerzas políticas, que todas son importantes en un ejercicio de inclusión. Esta vez tenemos una mesa temática que abordaremos con invitados del Poder Legislativo Federal de las dos cámaras, con una propuesta de agenda temática que es la siguiente. 1. Propuestas para reactivar la economía y el crecimiento con equidad y justicia. 2. Las acciones legislativas para fortalecer el mercado interno automotor. 3. El derecho a la modernización del parque vehicular. Esos son los tres grandes temas. Desafortunadamente, los tiempos políticos y legislativos establecen que el día de hoy la Comisión de Hacienda y Crédito Público tendrá el ejercicio de revisar la ley de ingresos para el próximo año en virtud de la calendarización que la Constitución marca del proyecto económico del siguiente año. De esta manera, lamentablemente, la diputada Patricia Armendáriz Guerra, no podrá estar con nosotros por el partido de Morena. Ella ha pedido una disculpa y en futuro escenario estará con nosotros. Estará el senador Gustavo Madero Muñoz, miembro senador por el estado de Chihuahua y miembro del Grupo Plural. También estará con nosotros integrándose en los próximos minutos el senador por Morena, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armentamier, y en su momento entrará de acuerdo con las posibilidades de tiempo en virtud del ejercicio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Ildefonso Guajardo, que conocemos perfectamente en nuestra casa. Sin más, me gustaría iniciar en este primer bloque de propuestas para reactivar la economía y recuperar el crecimiento con equidad y justicia. Darle la palabra a nuestro primer invitado, el senador Madero Muñoz, de origen de Chihuahua, con una amplia experiencia política en el Legislativo Federal, también como dirigente de Acción Nacional y una de las figuras, sin duda, con mayor determinación para defender la competitividad, como lo demostró en el pasado siendo presidente de la Comisión de Economía del Senado, donde siempre la inclusión y el monitoreo estuvo con nosotros. Senador Madero, muy buenos días, muchas gracias. La comunidad de AMDA le da la bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a la comunidad. Lamento mucho el empalme que hubo con la Comisión de Hacienda para aprobar la ley de ingresos que permitiría que Patricia Armendáriz participara de mejor manera, más directa, y también Ildefonso Guajardo. Ojalá y se puedan incorporar, aunque sea momentáneamente. Pero, a ver, yo creo que es muy importante, fíjense lo que les voy a decir. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a la economía? Tener un mejor sistema político. Y ese es una paradoja. Me acuerdo que Clinton en su campaña tenía un pizarrón allá afuera que decía, "Is the economy stupid?" Yo ahorita le pondría un question mark y les diría que es la política. La política es la que nos tiene atrapados y que necesitamos de alguna manera resolver un dilema país que está teniendo una lucha intestina por qué tipo de economía, de país, de gobiernos, de mercado queremos en nuestro querido México. Vengo de una reunión con la industria del vestido, del calzado, del algodón, de los hilados, toda la cadena. Y es impresionante cómo hay tantas oportunidades de crecimiento, esperando, tantas inversiones que pueden realizarse,
pero que están detenidas precisamente por un problemas de confianza, y la confianza pues es el primer eslabón del proceso económico. Cuando hay confianza, la gente invierte, y cuando la gente invierte, se generan empleos, y cuando hay empleos, la gente consume bienes duraderos y bienes básicos. Y cuando la gente consume, los gobiernos recaudan, y esto va generando un ciclo virtuoso que en México ahorita está roto, que se ha empezado a romper poco a poco. Fue desde que el presidente Andrés Manuel, entonces presidente electo, anuncia la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuando la inversión en México empieza a caer de una manera sostenida, y todavía sigue a la fecha, tanto la inversión pública como la inversión privada. Y siendo que este gobierno es el gobierno que más dinero tiene de todos los presidentes de la historia, la inversión pública en infraestructura es la menor de los últimos 30 años, llegando a ser alrededor del 2,5% del PIB, cuando debería ser el doble, cerca del 5% del PIB. Entonces, yo creo que tenemos que resolver el problema político de nuestro sistema político para poder resolver el problema de crecimiento de largo plazo de México, porque no se vale que llegue una administración y con el Pacto por México aprobamos una serie de reformas, y luego llega otro gobierno y da el campanazo y echa para abajo la reforma educativa y la reforma laboral y luego la reforma ahora energética, por la vía administrativa primero, después por la vía de unas reformas de ley que, como no prosperaron, pues ahora va por la reforma constitucional. Pero lo que está sufriendo el país es una falta de rumbo, es una falta de consistencia de las políticas para que puedan empezar a dar frutos, cualesquiera que éstas sean. Y en México tenemos este dilema, esta división, esta polarización de visiones de país y de modelos de gobierno que no hemos podido tener. Entonces, por eso creo que el reto que tenemos para contestar esta primera pregunta de qué hay que hacer para crecer, en realidad es tener un mejor sistema político. ¿Y qué significa un mejor sistema político? Bueno, tener mejores gobiernos, mejores gobernantes, tanto a nivel local como a nivel federal, que den resultados. Ahorita escuchaba yo a Luis Carlos Ugalde, pues realmente cuando gana el presidente Andrés Manuel, gana con mucha popularidad y todavía la mantiene, pero el gobierno no está dando los resultados que ni el propio Andrés Manuel esperaba que fuera a tener. Él creía que nos decía que sacar petróleo era muy fácil, que nomás era cuestión de perforar un hoyito. Pues la producción no ha despuntado. Sí han despuntado los precios, ¿verdad? Ahorita ya está el doble, a casi $82 el barril de petróleo, y esto ha permitido compensar la caída en la producción, pero la realidad es la que ha vencido a este gobierno, no ha sido la oposición. Entonces necesitamos buenos gobiernos que den resultados en materia del combate a la inseguridad, el mejoramiento a la salud. También tenemos ahí unos problemas muy fuertes, el tema de la educación, de la infraestructura, de la innovación, y eso es parte de la necesidad de tener buenos gobiernos, pero también necesitamos buenos partidos políticos. Y yo creo que ahorita no lo estamos teniendo. Los partidos políticos nos están quedando a deber. Los partidos políticos están muy distraídos, no están teniendo la capacidad de construir un balance, un contrapeso. Ahorita escuchaba la expectativa de uno o de otro de los anteriores expositores. Uno decía que sí podía pasar una reforma eléctrica y el otro decía que no. Pues en realidad la moneda está en el aire. Yo espero que esto se pueda resolver de la mejor manera. Yo no creo que la reforma como viene pueda o deba pasar, porque manda muchas señales, y si pasara la reforma,
de alguna manera significaría que se rompió el bloque opositor y eso también tendría consecuencias políticas y electorales a futuro. Entonces, por eso creo que uno de los retos es mejores gobiernos, pero también mejores partidos políticos. Y para esto, pues es prepararnos para que podamos tener a mejores candidatos para las próximas elecciones que generen esperanza en México. Hoy lo que no hay es una claridad de futuro, de liderazgos, de narrativas, y más bien lo que se ve es mucho ruido, mucha polarización, y estamos como jugando vencidas entre nosotros, pero realmente lo que nos hace falta es políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos y que den confianza para que esta confianza genere inversión, la inversión empleos, el empleo consumo y los consumos recaudación de impuestos y el círculo virtuoso se reactive como debe ser. Esa sería mi visión, mi aportación para este primer bloque, de dándole un poco la vuelta de qué es lo que necesitamos para tener un crecimiento económico, pues es tener un mejor sistema político. Muchas gracias. Senador, muy profunda su posición. Coincidimos en que la competitividad transita también por un sistema político de rendición de cuentas que amplíe la gobernabilidad democrática, y en ese sentido el Congreso es piedra estelar. Yo sintetizo los puntos del senador con la falta de madurez de políticas de Estado en los distintos rubros que tiene la economía, y segunda posición, la confianza. Senador, aprovechando su posición como uno de los actores de la nueva pluralidad en el Senado de la República, lo dijo de los partidos políticos, nos gustaría mucho que nos diera su posición mientras llega el senador Armenta sobre el nuevo grupo plural que está tomando nota la nación y que está viendo un nuevo ejercicio nunca antes visto. ¿Por qué? Porque el Congreso estaba hecho y la ley está hecha para los partidos políticos. Pero ¿qué pasa cuando hay grupos ciudadanos que hacen que la política sea causa y cohesión para impulsar distintos hechos en beneficio común? Nos gustaría mucho que nos hablara del grupo plural, senador, aprovechando su experiencia. Claro que sí, pues muchas gracias. Sí, es una apuesta a generar un espacio nuevo, fresco, que salga de la trampa. Estamos ahorita en una trampa, estamos entrampados en un disco rayado de descalificaciones, de posicionamientos a priori, de que lo que venga del presidente, todo hay que aprobarlo sin moverle ni una coma o descalificarlo totalmente porque viene de este gobierno y se va a fortalecer. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de salirnos de esta dinámica que, si yo la proyecto a futuro, me escandaliza que pudiéramos tener en el 2024 candidatos muy radicales de derecha y de izquierda que quieran lucrar con la polarización y la falta de solución de los problemas que tenemos en México. Y entonces, donde yo veo que en México lo que estamos perdiendo es el centro político y el centro ideológico, y se están polarizando las posiciones. Y cuando uno sale a la calle, la gente es moderada, no es radical ni de derecha ni de izquierda, sino lo que quieren es armonía, diálogo, atemperar las posiciones, o sea, que sí haya un mercado libre, pero con responsabilidad social, que no haya tantos privilegios, sino que haya rendición de cuentas. Y esas posiciones ahorita las tenemos muy diluidas, porque la dinámica se está rigiendo por las mañaneras que nos marcan la agenda nacional, pero que no están atendiendo los problemas de la gente, los problemas del día a día. Los problemas están creciendo. Son el problema de la inseguridad, pues, aunque se diga y suene muy bonito, abrazos no balazos y becarios no sicarios, la inseguridad crece, y los homicidios, los desaparecidos, los feminicidios,
los ataques y muertes a defensores de derechos humanos, a periodistas, todo esto viene creciendo, pero también viene creciendo el problema de la salud. Desaparece el Seguro Popular y se crea el INSABI, y un gobierno que quiere apoyar a los más pobres los deja descubiertos con esta medida, justo a la entrada de la pandemia. Y hoy 16 millones de mexicanas y mexicanos que antes tenían una cobertura de salud con el Seguro Popular, hoy están descubiertos. Entonces, todo esto está sucediendo ahí, y en el Congreso, en el Senado, necesitamos volver la mirada y representar a este gran universo de gente que no se siente representado ni con los partidos políticos, porque la gente está queriendo tener una vida armónica, y los partidos políticos tienen una lógica que los tiene secuestrados en una endogamia, en una visión muy hacia adentro de cómo conservar o ganar el poder, pero no estamos resolviendo los problemas de México, y los problemas de México están creciendo. Entonces, yo cuando se dio todo esto de Frena, ¿se acuerdan ustedes? Pues sin tener una agenda clara ni un liderazgo profundo, se generó una movilización enorme en todo el país. Yo dije, híjole, si esto sigue creciendo, pues en el 2024 puede ganar un Bolsonaro, un radical de derecha, o un Hugo Chávez, un radical de izquierda, porque la gente irritada vota con el hígado, y eso está pasando en el mundo. Los populismos autoritarios, nacionalistas, de derecha o de izquierda, están ganando elecciones porque los problemas de la gente no se resuelven, y los políticos andan distraídos y capitalizan con estas posiciones radicales. Por eso el Grupo Plural lo que trata es de volver a reconstruir el centro político, el centro ideológico. A mí me gusta mucho la figura de Angela Merkel, nunca más oportuna que ahora. La evaluación de su liderazgo después de 16 años como canciller de Alemania, como una líder que logró fortalecer a Alemania, fortalecer a la Unión Europea, pero conciliando las posiciones extremas. Ella viene del Partido Demócrata Cristiano, la CDU, que es un primo hermano del PAN, pero cogobernó con el SPD, que es el Partido Socialdemócrata, que es la versión entre PRD y Morena, que tratan que nunca le hemos tenido en México, desgraciadamente, una izquierda moderna, una izquierda democrática, una izquierda que trabaje no demagógicamente o de manera populista o autoritaria, sino en realidad empoderando a la ciudadanía, a los sindicatos, a los trabajadores en una armonía. Eso se logró en Alemania, y el lema de Angela Merkel se llamaba Die Mitte. Die Mitte quiere decir en alemán el centro, y eso es lo que queremos en México, en este Grupo Plural, sacudir un poco a los partidos políticos. Yo no renuncio al PAN, quiero seguir formando parte del PAN, pero sí quiero ser crítico y cuestionar a los partidos para que se salgan de esa trampa, de esa descalificación y polarización en la que estamos entrando, para construir un nuevo diálogo, cambiar el tono, cambiar el tema y centrarnos más en los problemas de la gente que en la agenda político-electoral que nos tiene atrapados. Senador Madero ha puesto en nuestro mirador uno de los temas más punzantes, que es la crisis de la democracia representativa, como lo señaló usted, no solamente en México, sino en otras latitudes como Brasil, Estados Unidos con Donald Trump, etcétera. Pone un gran reto en el cotidiano para el fortalecimiento del tejido democrático. Yo le quisiera preguntar, senador, en el segundo punto, los que tenemos el privilegio del trabajo de ser enlaces legislativos, monitorear la actividad parlamentaria, día a día nos encontramos, y lo digo en un tono crítico, respetuoso, con decenas o centenas a veces de iniciativas y puntos de acuerdo,
Vemos que ejercicios como el de Integralia u otros centros de estudio dicen que es poco realmente lo que logran aprobar los legisladores de las propuestas de ustedes mismos. ¿Qué acciones legislativas puntuales, más allá de engrosar la Gaceta Parlamentaria, pueden estar contribuyendo al desarrollo del mercado interno automotor para disminuir la brecha entre las exportaciones automotrices de México, que nos ubican en el cuarto lugar a nivel global en materia de exportación, el séptimo productor, pero tenemos un mercado interno que está en el 15º lugar promedio? Países con menor población que México, como Turquía, venden más vehículos. Desde el legislativo, ¿qué acciones puntuales podrían ustedes encabezar? Como usted lo acaba de mencionar, no en una agenda ideológica, sino que sea capaz de aglutinar puntos, causas puntuales más allá de la geometría de las ideologías. Lo escuchamos, senador. Senador, tiene el mood en su... Sí, gracias. A ver si ahí ya. Sí. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Sí, lo que estamos hablando es el momento país que estamos viviendo, que ofrece curiosamente grandes riesgos y grandes oportunidades. Las oportunidades vienen por esta reconfiguración de lo que son los mercados globales, en donde México, con nuestro socio comercial de Estados Unidos y Canadá, puede aprovechar muchísimo este cambio del outsourcing del outshore al nearshoring, al socio de confianza que puede ser México. Pero en México, pues tenemos problemas de vías del ferrocarril que impiden que las partes lleguen de los puertos a las plantas y a la exportación, y ese tipo de cosas generan un daño terrible, no solo financiero, logístico, sino también a nivel de la confianza que estábamos hablando. Los cambios que están sucediendo también son amenazantes. Creo que el COVID ha exhibido y acelerado las tendencias y los conflictos que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Los conflictos tecnológicos, los conflictos comerciales que está habiendo entre Estados Unidos y China, que representan una oportunidad, también son una amenaza. Y es ahí donde necesitamos entender muy bien cómo leer y aprovechar estas oportunidades y minimizar estos riesgos. Las megatendencias también están acelerando la transición energética. Esto hay que dimensionarlo y reconfigurando el uso mismo del automóvil. Ya esta agenda de movilidad sustentable, en donde primero es el peatón, el ciclista, después el transporte público, después el vehículo compartido y por último el vehículo particular, cambia la pirámide a como venía estando construyendo, donde el vehículo era el rey. Ahora entra en una competencia de todo tipo, tanto de uso como de modelo de funcionamiento, de pasar de combustión interna a un formato eléctrico. Y todo eso es una reconfiguración. ¿Cómo aprovechar esto? ¿Cómo México, que es una plataforma exportadora, puede seguir siendo el socio confiable con Estados Unidos, el principal mercado del mundo, y para la producción, para la exportación y para el consumo, como bien lo dices? Con tristeza vemos, con preocupación vemos el decreto que acaba de anunciar y firmar el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de regularización de los automóviles importados sin documentación, que como siempre pues se fundamentan en una lógica, en un discurso de apoyar a las personas de menores recursos. Hay que revisar
si todas estas medidas realmente benefician a la gente que más lo necesita, o hay toda una industria que capitaliza y captura estas oportunidades de una manera menos conveniente y más irregular. Creo que se pueden dar incentivos perversos y en vez de lograr un beneficio, dar un perjuicio, este tipo de medidas, pero pues tienen un efecto de un impacto político electoral. Yo creo que la lógica que está tomando este gobierno para muchas de estas decisiones tienen un cálculo de su impacto político, de cómo ir aumentando su aceptación y respaldo por parte de la población para las próximas elecciones. Y esto representa un problema serio de que si no hacemos la tarea de tener un diálogo con los ciudadanos para ver otras alternativas para mejorar el ingreso, el empleo formal, el crédito, el financiamiento para adquirir bienes de consumo y bienes duraderos o automóviles, esto va a seguir sucediendo y vamos a ir perdiendo pues esta certidumbre jurídica en donde las cadenas de distribución de automóviles como que ya están teniendo problemas serios por el contexto más global que están viviendo, se les agreguen este otro tipo de competencias y que pues salgan muy perjudicadas y se destruyan estas cadenas de distribución. Yo sí veo con mucha preocupación que no hay una visión de largo plazo de cómo poder ir aprovechando estas oportunidades que se nos presentan como país, que pudiéramos estar a punto de un despegue económico muy grande si logramos entender qué es lo que está pasando e insertarnos en estos cambios acelerados de reconfiguración de bloques comerciales, de leyes del mercado, porque estamos como dando señales que preocupan a muchos inversionistas y esto está deteniendo. Gente que quiere venir a invertir en México dice, pues yo voy a esperarme por lo menos a diciembre para ver qué va a pasar con la reforma eléctrica, porque pues ya lo vimos, muchas inversiones que se hicieron en México, que se vinieron bajo la ley vigente, invirtieron de buena fe, hoy están siendo amenazadas para perder ese patrimonio, ese recurso, esa inversión y ser obligadas a venderle a Pemex, al gobierno, a la CFE, sus instalaciones porque ya no van a ser viables bajo el esquema si llegara a prosperar las ideas y las propuestas del presidente Andrés Manuel en el Congreso con esta ley de la industria eléctrica. Entonces, creo que esta es nuestra tarea como oposición. Yo así me ubico como un grupo que tiene que generar una alternativa, pero una alternativa que entienda los problemas, la fuente del origen de esta problemática, pero aporte soluciones que sí resuelvan en el mediano y largo plazo y no simplemente en caer en esquemas de soluciones de corto plazo o populares para mantener una aprobación y un apoyo electoral de corto plazo, porque eso nos hace mucho daño, nos vuelve adictos a este tipo de medidas que en el fondo nos están debilitando como economía y como sociedad. Muchas gracias, senador Madero. Recopilo su importante participación, que México es miembro del G20, del grupo de las principales economías del mundo. No estamos solos como en un islote y tenemos una coyuntura internacional, un entorno internacional donde temas como la transición energética, el ascenso de China con todos sus asegúnes, etcétera, y sobre todo en el tema de Naciones Unidas acaba de decir, usted habla de relocalización productiva y del tema de vehículos eléctricos. La Organización de las Naciones Unidas acaba de mencionar
que invita a los países para que el 2035 sea el último año en que se van a armar vehículos de combustión interna tradicional, y esto refleja una incertidumbre o un peso de una transición que ya no puede salirse para atrás o cambiar de carril. En eso está involucrado México. Y tercera, última pregunta, senador Madero. Usted comentó el derecho a la movilidad, se está trabajando en una ley de movilidad en el Senado de la República, como lo sabe usted. Estamos en una coyuntura muy especial a partir de lo que mis superiores mencionaron en el inicio de este foro, la regularización de los vehículos llamados chocolate. Nos gustaría escuchar su opinión al respecto, y más porque su estado es Chihuahua y usted conoce el fenómeno perfectamente como senador y como ciudadano. Lo escuchamos, senador. Tiene mute, senador. Ahora sí, otra vez. Bueno, pues como bien lo mencionas, gracias, licenciado, pues es mi estado, uno de los estados fronterizos, el más extenso del país, y también por eso tiene particularidades importantes. Tenemos una frontera que es Ciudad Juárez muy importante. Tenemos varios pasos fronterizos, pero Juárez es la que representa por mucho el mayor intercambio comercial, y que por cierto está a punto de reabrirse la primera semana del mes de noviembre, y lo cual lo vemos como una gran noticia para reanudar el intercambio comercial y los flujos entre ambos países y ambas fronteras. Yo quisiera citar este apartado del artículo 13 de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde se establece que las ciudades deben de garantizar a todas las personas el derecho a la movilidad, la circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano a través de un sistema de transportes públicos accesibles a precios razonables y adecuados a las diferentes necesidades ambientales y sociales de género, edad y discapacidad. Miren, nosotros cuando estudiábamos cómo hacer competitiva los clústeres económicos, veíamos que el principal clúster económico se llama la ciudad. La ciudad debe ser habitable, vivible y tener resueltos los problemas de la movilidad para que las personas puedan tener acceso a los servicios de educación, de salud, pero también acceso al trabajo y a la vivienda. Y todo esto se resuelve con una visión de largo plazo de la planeación y el derecho de la movilidad, reconocido en distintos instrumentos internacionales como ya una declaración de los derechos humanos. Y este encuentro, este derecho está, como todos los derechos, evolucionando, ampliándose, y por eso necesitamos nosotros también invertir más en infraestructura para permitir que esta movilidad se dé, como lo hemos platicado, desde el transporte peatonal, el ciclista, el público y el de los vehículos. Y esto con una planeación y una inversión. Desgraciadamente, el gobierno ha desaparecido muchos de estos fondos que se daban con los municipios y con los gobiernos de los estados para invertir en esta materia. Quiero recordar pues muy rápidamente el Fondo Metropolitano, que es un fondo que se creaba para este tipo de soluciones integrales y que hoy ha desaparecido. Por eso México necesita tener políticas de largo plazo, y la sociedad civil debe de volverse un actor más importante en la exigencia de este derecho a la movilidad. Participar en los órganos consultivos de los municipios y de los estados como un derecho a la movilidad urbana, física, que a través de las leyes se ha venido avanzando, pero que hoy tenemos desaprovechados, desatendidos y en mucho amenazados. Déjenme decirles que yo estoy muy preocupado porque este gobierno, en esta reforma que ahorita están
aprobando en la Cámara de Diputados la ley de ingresos, vienen obstáculos más grandes para las organizaciones de la sociedad civil a través de la disminución de los deducibles aportaciones que puedan hacer las personas a este tipo de sociedades. Y esto yo lo veo que es totalmente en el sentido contrario a lo que debe estar sucediendo. En México necesitamos fortalecer a la sociedad civil. La sociedad civil es, la AMDA es sociedad civil, pero también la sociedad civil son las organizaciones de personas que de manera altruista quieren hacer trabajo en favor de su comunidad para atender las desigualdades o las faltas de acceso a la salud, a los derechos humanos, a la discriminación. Y estos son los glóbulos blancos de una sociedad y están siendo hoy atacados abiertamente por el gobierno federal. El presidente Andrés Manuel ha declarado que no confía en la sociedad civil, que solamente representa los intereses de unos cuantos y que ha aumentado la corrupción y la burocracia. Yo no coincido con esa visión. Yo creo que debemos de hacer conciencia, y ese es mi mensaje un poco más de fondo, aprovechando este espacio que ustedes me permiten compartir con ustedes. Lo que se está librando en México es la definición de un futuro profundo de país que está debatiéndose y que hay ideas y narrativas muy excluyentes, pero necesitamos visualizar un futuro común para la mayoría de los mexicanos. Hoy la mayoría, unos mexicanos están muy contentos con el proyecto del presidente Andrés Manuel y creen que las cosas van bien o que van a mejorar. Ya vemos otro universo de personas que estamos preocupados o creemos que las cosas van mal o van a empeorar. Sin embargo, pues esta otra parte está toda desarticulada, no tiene una organización, una narrativa, liderazgos, y entonces en ese sentido venimos enfrentando una pérdida de claridad, de proyecto de futuro, y es un poco a lo que yo los invito a llenar ese vacío, y ese vacío lo debemos de llenar todos y cada uno de nosotros, no esperar que lo llenen otros. No va a venir un redentor, no va a venir un salvador, va a ser necesario que todos y cada uno salgamos de nuestra zona de confort y hagamos algo más y mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, porque las cosas no están caminando, no se están solucionando y estamos retrocediendo en muchos aspectos. Y esto es inadmisible para un país como México, que tiene tantos recursos, que tiene tanta población, tanta historia y tanto potencial. Por eso, pues el futuro va a depender de nosotros, pero es de todos. Algunos dicen de los políticos. No, los políticos no vienen de Marte, los políticos vienen de la sociedad. Somos parte de la sociedad. Tenemos que la sociedad unirnos y recuperar estos espacios y esta agenda para construir un mejor futuro para todos nosotros. Yo creo que el mundo está cambiando de manera acelerada y el que entienda mejor estos cambios y se adapte mejor va a poder darle a su población mejores niveles de bienestar, de crecimiento y desarrollo. En México está en riesgo eso porque no lo tenemos claro. Hay casi 200 países en el mundo y yo les pregunto a ustedes, ¿a qué país te quieres parecer? Y trabajemos para acercarnos a un modelo de país como el que te gusta, un modelo civilizado, armónico, de libertad, de crecimiento, pero con responsabilidad humana, social, con el medio ambiente. Esos son los modelos que tenemos que ver cómo fortalecerlos en nuestro país, cada quien desde nuestra cancha. Y yo no quiero más que ponerme a sus órdenes para sumarme a este tipo de iniciativas, de preocupaciones, para tratar de salvar el mejor futuro de México, que sea el que podamos heredarle a nuestros hijos. Y muchas gracias por esta oportunidad
de comentar con ustedes estas reflexiones desde el Senado de la República y desde el Grupo Plural que represento. Muchas gracias, senador Madero. Estamos muy agradecidos por su valiosa participación. Está entrando a esta edición el senador Alejandro Armenta Mier, su compañero senador. Le suplicamos siga con nosotros, senador Madero. El senador Armenta Mier es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Es un poblano, un legislador poblano que siempre ha recibido al sector, siempre ha tenido, igual que el senador Madero, capacidad de inclusión con todos los eslabones de la industria automotriz. Un viejo conocido amigo nuestro, senador Armenta, bienvenido. Es un placer que esté con la familia de AMDA, compuesta por más de 130,000 mexicanos. Y tenemos 3 grandes propuestas temáticas, senador Armenta. Nos gustaría mucho su valiosa opinión. No puedo seguir sin advertir el agradecimiento especial porque sabemos los tiempos que tiene de negociación política el paquete de ingresos y usted como presidente de la Comisión de Hacienda. Por eso no retraso más. El primer punto es, ¿qué propuesta, senador Armenta, hay para reactivar la economía y recuperar el crecimiento con equidad y justicia? Tal lo ha impulsado el presidente López Obrador y estoy seguro que todos los mexicanos buscamos el mismo objetivo. Lo escuchamos, senador Armenta. Buenos días, muchas gracias a quienes hacen posible, AMDA, este encuentro. Gracias, Juan Pablo, a mi amigo el senador Gustavo Madero, debo decirlo que le tengo mucho respeto, admiración y cariño, y aunque a veces no coincidimos, pero también coincidimos, hemos coincidido en muchos temas. La verdad es que yo le tengo un gran aprecio al senador Gustavo Madero y me da mucho gusto que también él esté en este encuentro. Agradecer y pedirte, Juan Pablo, se hace el conducto para agradecer a Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de la AMDA, por esta convocatoria que nos ha hecho el día de hoy. Bueno, sin duda hay una serie de temas que hay que abordar y fundamentalmente el paquete económico 2022 debe constituir un instrumento de reactivación económica. La política de ingresos, quiero ser muy concreto, la política de ingresos para el 2022 busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promueve la formalidad. Ese es un tema que los empresarios nos han solicitado. Si bien se elimina los privilegios a los bancos, a las grandes empresas transnacionales que no pagaban impuestos, los corporativos empresariales también nos han pedido que se combata la informalidad y este paquete económico busca incluir en la base tributaria la formalidad a quienes hoy en día tienen actividades sin estar registrados en el padrón de contribuyentes. También es importante comentar que este paquete económico fomenta la competitividad y el crecimiento de negocios. No hay nuevos impuestos, se busca fomentar el consumo e incentivar la inversión, dotar de certidumbre a los hogares y empresas y favorecer la trayectoria de recuperación. Para nosotros es muy importante 3 temas centrales en el paquete económico que contiene la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal. Atender las capacidades en materia de seguridad, fortalecer las capacidades en materia de salud y privilegiar y fortalecer la reactivación económica de las micro, pequeñas, medianas empresas, porque son las que generan el 80% de los empleos en nuestro país. Por eso la necesidad de compartir con ustedes que en esta ley de ingresos 2022 se estima un crecimiento muy importante con respecto a este año, de 6.2 billones a 7.1 billones de pesos, casi 1 billón de pesos más en recursos
que demuestran la confianza que hay en el país, pero sobre todo buscan la reactivación económica y fortalecer las capacidades municipales. La miscelánea fiscal que les comentaba tiene bondades, se presenta con el propósito de simplificar el pago de impuestos, que ha sido un reclamo del sector, de los sectores productivos, tanto del ámbito primario, secundario como terciario de la economía. Se privilegia la confianza ciudadana y se establecen mecanismos para que los impuestos se puedan pagar de manera rápida, expedita y también de manera simplificada. Vale la pena comentar que procuramos que los ciudadanos puedan cumplir con el pago correcto y oportuno de manera voluntaria. Estamos consolidando un anhelo fundamental denominado justicia tributaria. La justicia tributaria significa que el que gana más paga más, el que gana menos paga menos impuestos, pero todos pagamos. No hay evasión y no debe de haber condonación de impuestos, sobre todo por las grandes empresas transnacionales. Destaca el régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales. Quiero compartirles que este tema debe de ser abordado de manera especial, diría en un solo capítulo. Debemos de hacer foros para explicar detalladamente los beneficios que van a tener las micro, pequeñas, medianas empresas que hoy pagan alrededor de un 35% de impuestos. Quiero informarles que quienes tienen ingresos por 300,000 pesos al año solo pagarán el 1% de impuestos, y quienes tienen ingresos hasta 3.5 millones de pesos pagarán máximo 2.5% de impuestos. Esto es muy importante porque les pongo una referencia. Quien hoy obtiene hasta este año 2021 2.5 millones de pesos, estará tributando para este año 747,000 pesos. Para el próximo año, a partir de enero, la participación que tendrá será de 2% y solo pagará 50,000 pesos. Quien en este año tuvo ingresos por 3.5 millones de pesos está pagando casi el 30%, poquito más de 1 millón de pesos de impuestos, pero para el próximo año solo tendrá una carga tributaria de 2.5% y apenas pagará 87,500 pesos de esos ingresos por 3.5 millones de pesos. Así es que es un tema muy importante. Este régimen simplificado de confianza de personas morales considera también a personas residentes en México, únicamente constituidas por personas físicas, que sus ingresos totales no excedan a 35 millones de pesos al año. Incrementa esta propuesta los niveles de inversión de las micro, pequeñas empresas, reduce la presión de las MIPYMES que presentan estacionalidad en sus actividades económicas, y desde luego buscamos reactivar la economía del país. El régimen simplificado de confianza también tiene facilidad tecnológica para registrarse en el padrón de usuarios del SAT, y la facturación se podrá hacer en línea, podrán bajar los formatos. Hay una serie de beneficios y de simplificación en los trámites a favor de las empresas. El segundo tema que les quiero comentar, bueno, esta es la parte con respecto a la forma en la que vamos a incentivar a las empresas. También quiero decirles que hay todo un gran programa de acciones para fortalecer el mercado interno automotor. El Senado de la República establece una serie de criterios para mejorar la productividad, la competencia, la inclusión financiera, la inversión y el desarrollo económico. Vale la pena decir que pudimos pasar de 6.2 billones de pesos
prácticamente 7.1, porque se eliminaron a las empresas fantasmas, se mejoró la recaudación y desde luego se eliminó la facturación que acreditaba actos inexistentes en el pasado. Combatimos la evasión fiscal y desde luego eliminamos esta facultad que tenían las y los presidentes de la República en turno de poder condonar a los grandes bancos recursos a través de los impuestos. Era increíble que un pequeño empresario, un micro productor tuviera que pagar impuestos, un industrial o un establecimiento comercial de una empresa pequeña o MIPYME o mediana, tuviera que pagar impuestos y los grandes bancos, que en su mayoría son empresas extranjeras financieras, no pagaban impuestos en nuestro país. Todo ello ha mejorado la recaudación. También quiero informarles que el acuerdo comercial con nuestro país, Estados Unidos y Canadá, logró generar una mayor capacidad productiva. Somos el primer socio comercial con Estados Unidos, desplazando a China, y de manera consensuada logramos aprobar la ley de infraestructura de la calidad. Esta ley tuvo más de 450 modificaciones para desarrollar el sistema de infraestructura en los insumos y productos que se comercializan entre el norte del continente. Por eso, esta iniciativa que trabajamos entre todos los partidos políticos fue aprobada por mayoría. También vale la pena comentar que la nueva ley de impuestos generales de importación y de exportación busca facilitar el comercio y permitir contar con datos estadísticos precisos. Debo compartirles que entre el 2020 y el 2021, en medio de la pandemia, una vez que llegó el paquete económico a la Cámara de Diputados y Senadores, nosotros en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Economía que presidía nuestro amigo senador Madero, y otros senadores y senadoras de todos los partidos políticos, logramos consensar prácticamente 11 reservas, tanto en el paquete del 2020 como 6 reservas en el paquete económico del 2021. Todas estas reservas fueron a favor de la productividad y en apoyo al sector automotriz. Tuvimos reunión con ustedes, recuerdo, para evitar la aprobación del ingreso de los autos chocolate en su materia de legalización, entre otros temas que beneficiaron a la industria turística, a la industria aeronáutica y a los prestadores de servicios de plataformas digitales. Debo también compartirles que otro de los grandes temas que se han generado en torno a este paquete económico son las sinergias con respecto a la movilidad, la seguridad vial y al sector automotriz. Al final del 2019 aprobamos la reforma constitucional que eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad, y esta reforma faculta al Congreso de la Unión a emitir la Ley General en la materia. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca ser eficiente, incluyente, equitativa y sustentable. Es un tema que sin duda estamos atendiendo en el marco de la reforma energética y la reforma eléctrica. Quiero compartirles que a través de esta ley se busca articular la participación de los 3 órdenes de gobierno de manera ordenada y para lograr un entorno de movilización, de movilidad más segura. También debo compartirles que en este sentido, la movilidad sustentable es parte de una agenda global de la cual México es parte, y por ello la importancia de su aprobación. En el Senado de la República
hemos definido políticas y emprendido reformas para impulsar el desarrollo del país. Sin duda, el grupo parlamentario de Morena, coordinado por el senador Ricardo Monreal, ha estado escuchando a los sectores productivos y de ellos, de ustedes, rescatamos una serie de observaciones que una vez que recibimos la ley de ingresos, la miscelánea de parte de los y las diputadas, nosotros con el consenso de las cámaras de los sectores productivos, escuchamos, transmitimos, y si vemos que hay alguna observación que no fue tomada en cuenta en la Cámara de Diputados y tiene viabilidad, es objetiva y tiene congruencia financiera, nosotros la retomamos y de esa forma logramos tener reservas para impulsar de una manera más objetiva y correcta el paquete económico. No hemos tomado decisiones unilaterales en el marco del paquete económico. Los 2 años anteriores escuchamos a los sectores productivos y por eso este encuentro que promueven ustedes, este encuentro que la AMDA realiza, para nosotros es muy valioso porque nos ayuda, nos permite orientar el criterio con el que vamos a aprobar la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y, desde luego, las orientaciones que podremos hacer para el paquete económico. Estoy muy agradecido, Juan Pablo, y estoy a sus órdenes. Senador Armenta, muchas gracias por su puntual participación. Nos consta tu trabajo y el esfuerzo con el senador Ricardo Monreal en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, con todas las reuniones que hemos tenido y sobre todo hace 2 años con el famoso transitorio que la Cámara de Diputados, un legislador, puso al cuarto para las 12. El liderazgo de ustedes ayudó hace 2 años para eliminar ese artículo, pero me veo obligado por mis superiores y por la familia que representamos. Le pregunté al senador Madero en su calidad de miembro de la oposición, te lo pregunto a ti, senador, en tu calidad de miembro de la bancada oficial, de la bancada en el poder, una pregunta muy puntual. ¿Cuál es y más siendo de un estado como Puebla, que aunque no es fronterizo, es uno de los estados clave en la industria automotriz, como tú sabes, por las inversiones que hay tanto en armadoras como en autopartes? ¿Cuál es tu posición sobre el decreto de regularización que el presidente de la República realizó el sábado pasado en Baja California? Muchas gracias. Desde luego, Juan Pablo, conozco la industria automotriz y conozco la cadena de beneficios que giran en torno a la cadena productiva. Hay miles de empresas en torno a Audi, en el caso de Puebla, en torno a la Volkswagen, que suministran partes automotrices, autopartes, con un nivel de precisión. Empresas micro, pequeñas, medianas, empresas familiares que deseamos no sean afectadas por la entrada de autos de manera ilegal o la legalización de autos chocolate. Vamos a estar muy pendientes con este decreto. Sin duda, para nosotros es muy importante fortalecer la industria automotriz. En ese sentido, sin duda, la inversión extranjera es muy importante, no la soslayamos, pero desde mi punto de vista el modelo endógeno desde adentro hacia afuera implica que todas estas cadenas de empresas productivas, automotrices, mexicanas, nacionales, puedan tener vigencia y puedan tener participación. Vamos a revisar con mucho cuidado estas disposiciones y estaremos escuchando sin duda las voces de la industria automotriz y de todas estas empresas correlacionadas en torno a las armadoras de autos en nuestro país. Yo creo que la ley en términos de la regularización de autos que tiene la Secretaría de Economía, bueno, lo que se tendría que haber hecho es precisar, flexibilizar o en su caso tener una mayor eficiencia para que fuera un tema de orden normal, ordinario. Esperemos que no exista una andanada, una oleada
de autos chocolate que se conviertan en chatarra, que de nada sirve a los sectores agropecuarios. Yo quiero decir con mucha claridad, conozco las regiones ejidales agropecuarias y sí, para muchos productores agrícolas, para comuneros, es muy importante tener un vehículo que les permita el traslado de mercancías que se producen en las regiones, que se trasladan del campo a la ciudad para las actividades en los tianguis. Pero tenemos que evitar que esta entrada de autos chocolate se conviertan en una chatarrización en el país y obviamente que no también se convierta en un asunto de orden delictivo. Así es que es un tema muy delicado, muy complejo, hay que analizarlo con mucha objetividad y desde luego, repito, para nosotros es muy importante fortalecer y no descuidar a la industria automotriz. Lo hemos demostrado en el pasado y claro que vamos a participar con mucha prudencia, con mucha objetividad en este tema. Muchas gracias, senador Armenta. Nosotros estamos puestos para cualquier diálogo que sea constructivo. Velamos porque tengamos la imaginación, la voluntad política y la creatividad para hacer unos programas de renovación del parque vehicular, donde podamos mecanizar el agro, impulsar las micropymes, esa agenda. Senador Madero y senador Armenta, nos gustaría mucho en muy poco tiempo una breve conclusión para toda la familia de distribuidores de automotores y del sector automotriz. Por favor, senador Madero, lo escuchamos. Pues muchas gracias. Como bien lo dijo el senador, presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, estamos a punto de revisar el paquete económico. El paquete económico que trae buenas noticias, yo creo que es un buen paquete. Lo único que me preocupaba a mí un poco, se los dije, es afectación, impacto a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que nos toca a nosotros. En el lado del presupuesto no me meto porque eso les toca a los diputados solamente. Y la reflexión que yo hago es en el sentido de que la política y la participación de los ciudadanos en la cosa pública debe funcionar mejor, debe ayudarnos a encontrarnos, no a dividirnos, no a confrontarnos, y a tratar de conciliar y encontrar soluciones en donde todos reconozcamos los argumentos de la otra parte, pero al final tomemos las decisiones basadas en evidencias, basadas en las mejores prácticas, en lo que realmente funciona, y menos en intereses políticos, partidistas o prejuicios de tipo ideológico, que eso ha costado mucho. Yo siento que América Latina en general, no solo México, de repente entra en este pantano de ideas que nos ofuscan. Yo veo al mundo y veo cómo está avanzando de manera potente, pujante, la innovación, el dinamismo comercial, la productividad, la educación, y yo siento que en América Latina nos hemos quedado un poco atrasados, dependiendo mucho de los commodities, de las materias primas, en el caso de México, de la exportación de manufacturas y mucho de la industria automotriz, pero aún no hemos logrado aprovechar esta cercanía con el mayor mercado para dar el siguiente paso y integrarnos a cadenas de mayor valor, de mayor nivel de bienestar, de seguridad, de justicia para todos los mexicanos. Tenemos el reto, es una asignatura pendiente, no le hemos dado al clavo. Las ideas del gobierno del presidente Andrés Manuel, muy positivas, pero los resultados no se están dando y tenemos que cuestionarnos qué debemos hacer mejor de lo que estamos haciendo hasta ahorita los mexicanos, todos, para sacar este país juntos adelante por el bien de nuestros hijos. Muchas gracias y muchas felicidades, y seguiremos trabajando para hacer que las cosas funcionen desde el ámbito nuestro, que es el Senado de la República. Cuenten con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias, senador Madero. Lo escuchamos para su conclusión. Senador Armenta, por favor. Juan Pablo, nuevamente agradecer a ustedes, agradecerles de manera especial a la AMDA por la convocatoria, por la invitación, al señor presidente, sin duda, por habernos convocado y reconocer que entre todos tenemos una obligación para que al país le vaya bien. Sin duda la parte hacendaria es muy compleja, pero hay un propósito central que estamos logrando. La justicia tributaria es un anhelo social y en esta justicia tributaria el significado objetivo es: el que gana más debe pagar más impuestos. El que gana menos debe pagar menos impuestos, pero no puede haber evasión fiscal ni condonación de impuestos, como sucedía con las grandes empresas transnacionales y con los bancos. Esa parte se ha logrado atender y se tiene que consolidar. No debe de haber persecución hacia los contribuyentes, estamos siendo muy cuidadosos. Tenemos que alentar a los micro, pequeños, medianos empresarios por el COVID, tenemos que fortalecer la industria y esta ley de ingresos, este paquete económico busca eso. La otra arista en materia hacendaria es el presupuesto de egresos y aunque no es un tema de nosotros directamente, sí nos compete desear que el presupuesto de egresos atienda la distribución de la riqueza y combata la concentración de la riqueza en nuestro país. Ese sería el concepto con el que nosotros nos quedamos y tengan la plena seguridad en la AMDA que estaremos muy atentos a sus inquietudes como lo hemos estado en el pasado. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con mi amigo el señor senador Madero, a quien le reitero mi respeto, mi aprecio y desde luego mi colaboración de siempre. Un abrazo a ustedes, gracias, excelente tarde, día. Muchas gracias, senadores Armenta y senador Madero. Desgraciadamente, por el tema de la operación de la reforma del paquete económico próximo año, los diputados no pudieron estar, pero hay constancia de la invitación y del buen flujo de relaciones que tenemos con ellos. Habrá tiempo para otra mesa. Se abordaron parte importante de la columna fiscal, que es parte estructural del Estado mexicano, donde todos debemos de entrar, independientemente de ideologías políticas o de lugares sociales. Es testimonio esta pequeña reunión de que para AMDA todas las fuerzas políticas son de respeto, cuentan, son importantes y cultivamos los puentes con todos los legisladores, con los 500 legisladores en diputados y con los 128 en el Senado. Muchas gracias, senadores, y seguiremos trabajando como lo hemos hecho estos años. Gracias. Muchas gracias, senador Armenta, como siempre, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Luego, senador Gustavo Madero. Gracias, Juan Pablo, estamos para servir. Hasta luego, senador Armenta.